Seguimos entonces en este nuevo bloque hasta las 22 horas. Pude ver por internet recientemente un meme en Instagram que decía lo siguiente: el capitalismo se está quebrando porque consumimos únicamente lo que necesitamos. Y esto no puede sino suscitar múltiples interpretaciones. A ver, es irrefutable que existe actualmente un gran cambio sociopolítico debido a la pandemia que estamos atravesando. Hay una gran crisis de la sociedad de consumo. En nuestro siglo, llámese posmoderno, moderno tardío, según la lectura de algunos autores que estuve haciendo, de los llamados posmodernos, la razón se aparta un costado y lo que nos motoriza es el deseo. La modernidad anteriormente culpabilizaba al deseo y glorificaba la razón. Ahora nos interpela el principio de placer, que se vuelve una búsqueda urgente. La vida se acelera y se genera una cultura de la urgencia. Lo que resuelve a dicha urgencia es el consumo. Consumir sin saber por qué, sin necesitarlo, pero consumir. Herbert Marcuse, en su trabajo El hombre unidimensional, sostiene que el sujeto posee necesidades represivas. Atención a este concepto. El sistema productivo de consumo ha llegado hasta un punto en que es el mismo el que se vuelve una estrategia de dominación. Genera nuevas formas de vida, de control. La tecnología sirve, en efecto, para instituir nuevas formas de cohesión social, que son efectivas y agradables, contrariamente a otras formas de cohesión. Es entonces, según el autor alemán, una sociedad totalitaria, en términos tecnológicos y políticos. Se racionaliza lo irracional, y esto es lo que genera una reproducción acrítica, una servidumbre. Como lo planteó el filósofo francés Michel Foucault, el poder normaliza. No obstante, la sensación de progreso que podía otorgar este avance productivo hoy es destituido por el ahora. El pasado ya sucedió y el futuro es lejano. El tiempo o lo temporal es el ahora. No hay causa ni consecuencia ni narración. Según el sociólogo Gilles Lipovetsky, existe una pérdida de la continuidad histórica. Se trata entonces de vivir el presente y no el pasado ni el futuro. El deseo de consumo es un deseo hedonista, palabra que proviene del griego y significa satisfacción. Somos hedonistas que buscamos la aceptación o la aprobación, cuyo objetivo se sintetiza en el me gusta o el famoso like. La era narcisista, el individualismo, a lo que Margaret Thatcher sintetizó planteando que la sociedad ya no existe y por encima de ella está el individuo. Pero este individualismo está ahora condenado a perecer. La nueva pandemia ha generado un gran retroceso en el mercado, que le venía ganando terreno político al Estado y ha subvertido las relaciones de producción. Gente que antes tenía un rol más asentado, incluso privilegiado, ahora está pidiéndole ayuda al Estado, porque la necesita. Volvimos a la sociedad disciplinaria. La pandemia construyó la utopía de una sociedad disciplinada. El Estado es, por consiguiente, un nuevo leviatán, metafóricamente hablando. Le asignamos un poder absoluto. Ahora, sería acertado argumentar que estamos en el medio de una pandemia, por lo cual es legítimo asignarle un poder absoluto al Estado. De todas formas, el pensamiento contractualista de Hobbes, el que generó la idea de un Estado absoluto, plantea que también se generó en base a una gran amenaza. Y esta amenaza es la guerra constante. Si no hay Estado, nos matamos unos a otros, nos robamos, no hay orden posible. El Estado entonces gana poder en base a la idea de una amenaza. La idea de que el capitalismo pierde poder porque consumimos únicamente lo que necesitamos no genera inexorablemente su pérdida, sino que genera una decadencia en la cultura de ocio que el propio capitalismo generó, o a lo que Marcuse definiría como necesidades represivas. La cultura del ocio, que surgió mayormente a partir de la reducción de jornadas laborales a principios del siglo XX, vemos aquí en la Argentina, llámese anarcosindicalismo, todo el nuevo modelo sindical, digamos, a partir del principio del siglo XX, los sindicatos comunistas, socialistas, anarquistas, algunos incluso más liberales. En esta época empieza a gestarse una cultura, lo que podemos denominar cultura del ocio. Entonces, me atrevo a decir que esto es lo que está en crisis. El consumismo está en crisis. El capitalismo, bajo estas premisas, no va a desaparecer, sino que va a cambiar.